Vamos a empezar con un tema totalmente distinto de los que veníamos viendo y acá vamos en esta unidad a estudiar los líquidos de punción. ¿A qué se denominan líquidos de punción? Son los líquidos que se encuentran en diferentes cavidades corporales y que se forman todos ellos a partir de una ultrafiltración del plasma. Dentro de estos líquidos que son importantes a nivel de la clínica, tenemos el líquido cefalorraquídeo, el pleural, el líquido peritoneal o ascítico, el líquido sinovial. Estos cuatro líquidos son los que nosotros vamos a ver en esta unidad porque son los que frecuentemente se estudian y nos pueden llegar al laboratorio para que nosotros los analicemos. Pero también está el líquido pericárdico y el líquido amniótico que ya vimos su estudio en la materia anterior. ¿Para qué se estudian estos líquidos en la clínica? Nosotros los vamos a estudiar en el laboratorio y los vamos a analizar porque permiten su estudio evidenciar procesos patológicos que se pueden estar desarrollando en los órganos que contienen estos líquidos. Dentro, el más común que ustedes van a ver en la clínica es el líquido cefalorraquídeo. Ese es el líquido que más comúnmente nos llega al laboratorio para su estudio. Vamos a repasar un poquito. El líquido cefalorraquídeo se encuentra bañando todo lo que es sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, y en un paciente adulto su volumen se encuentra entre 100 y 150 mililitros. Este líquido se está renovando continuamente. Se forma un 70% a partir de los plexos coroideos de los 4 ventrículos ubicados en el cerebro y un 30% en el epéndimo. Gran parte de este líquido se forma a partir de un ultrafiltrado del plasma. Este líquido circula por toda la columna vertebral, bañando la médula espinal, y luego va a regresar en donde se va a absorber a nivel de las vellosidades aracnoideas por los senos vasculares, en donde ese líquido se absorbe y se va a eliminar nuevamente al plasma. Por lo tanto, este líquido continuamente se está renovando en un paciente, en cualquier individuo. ¿Cuáles son las funciones del líquido? Mantener la homeostasis en lo que es el sistema nervioso central. En primera instancia le brinda protección mecánica contra cualquier impacto que pueda sufrir el individuo a nivel del cráneo o a nivel de la columna vertebral. También le da un ambiente químico para que se pueda producir de forma correcta lo que es el impulso o la transmisión del impulso nervioso. Y por otro lado, al formarse y estarse eliminando continuamente, permite el intercambio. De un lado, que lleguen los nutrientes desde el plasma para todo lo que son las células del sistema nervioso y que estas células puedan eliminar sus desechos metabólicos hacia el líquido. Y como ese líquido es eliminado, todos esos desechos pasan a circulación. Entonces, este líquido lo vamos a estudiar en la clínica, no en cualquier paciente, sino en pacientes en donde haya sospecha de alguna patología a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son las patologías o que este líquido nos permite evidenciar de mejor manera? Los procesos infecciosos, las meningitis bacterianas, la meningitis tuberculosa, la meningitis fúngica, la de origen viral. También permite evidenciar algunos procesos vasculares, lesiones, por ejemplo, hemorragias subaracnoideas, enfermedades desmielinizantes como es la esclerosis múltiple. Y también nos puede llegar a ser útil para evidenciar tumores, ya sea primarios del sistema nervioso central o metástasis de otros tumores a nivel del sistema nervioso. Pero la principal utilidad en la clínica es evidenciar las meningitis, los procesos infecciosos en un individuo. Este líquido se va a obtener por punción y esa punción se conoce como punción lumbar.
La obtención del líquido siempre la realiza el médico. El médico es el que, ante cualquier sospecha, y lo más común son las meningitis o cualquier otra enfermedad del sistema nervioso, puede realizar o va a realizar la punción en el paciente y va a extraer una parte, un volumen de ese líquido. En un paciente adulto se puede extraer hasta 20 mililitros, pero en la práctica clínica los volúmenes que se extraen del líquido no son tan grandes, son mucho más pequeños. Todo va a depender primero del estado del paciente y en segundo término de la edad del paciente. No es lo mismo un niño que una persona adulta o un adolescente o un recién nacido. Entonces, el volumen del líquido que se puede extraer lo va a determinar el médico de acuerdo a la edad del paciente y también de acuerdo al estado general del paciente. La punción la realiza él, generalmente se realiza entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, o también la puede realizar entre la tercera y la cuarta. El médico va a tomar la muestra, la va a recibir sobre una jeringa, y esa jeringa nos va a llegar al laboratorio. En el laboratorio nosotros vamos a descargar ese líquido y lo ideal es que podamos fraccionar ese líquido en 3 tubos que tienen que ser tubos estériles. Tubos estériles. Y esos tubos tienen que tener un tapón porque ese líquido no se puede contaminar. Lo ideal es que lo dividamos en 3. El primer tubo lo vamos a utilizar para los estudios químicos. El segundo tubo lo vamos a derivar al laboratorio de microbiología. Y el tercer tubo lo vamos a utilizar para hacer el recuento celular y el recuento diferencial de leucocitos. Eso es lo ideal, que podamos fraccionar el líquido en 3 tubos. Ahora, en la práctica a veces no viene, el volumen del líquido es pequeño, nos pueden traer 2 mililitros, 5 como máximo. Entonces, lo que hacemos es, en esos casos, cuando tenemos poca cantidad de líquido, lo vamos a dividir al líquido en 2 tubos. Uno lo vamos a usar nosotros para hacer los estudios químicos y el recuento celular, y el segundo tubo se lo vamos a derivar al laboratorio de microbiología para que haga los estudios bacteriológicos o virológicos si son necesarios, ¿no? Entonces, lo ideal sería en 3, pero si no se puede, lo vamos a realizar, lo vamos a dividir en 2. Estos líquidos, otra consideración que tenemos que tener con el líquido cefalorraquídeo puntualmente, es que cuando llega al laboratorio un líquido, lo tenemos que procesar inmediatamente, porque vamos a ver que hay algunas determinaciones en donde el paso del tiempo puede degradar los componentes del líquido y eso nos va a aparejar un resultado falso. Entonces, el líquido llega, inmediatamente hay que procesarlo. No importa la hora, porque además algunos pacientes llegan a la guardia, entonces el médico considera hacerle una punción lumbar a cualquier hora, no es necesario preparación previa del paciente, no necesita ningún tipo de preparación, por lo tanto, la toma se puede realizar a cualquier hora, cuando el médico lo considere, y nosotros el análisis del líquido lo tenemos que hacer de forma inmediata, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo en los niños, por ejemplo, el caso de las meningitis, son análisis de urgencia. Apenas nosotros lo tenemos informado, lo tenemos que darle ese informe al médico. ¿Qué vamos a hacer? En una primera instancia lo vamos a observar. Le vamos a hacer un examen macroscópico y vamos a observar 2 cosas fundamentales: el aspecto del líquido y el color. Un líquido normal, su aspecto es transparente y es incoloro. Lo podemos comparar, por ejemplo, con otro tubo en donde colocamos agua. El aspecto y el color de un líquido normal es semejante al del agua, incoloro y transparente.
una alteración. Nos puede estar indicando o nos está indicando algún proceso patológico. Entonces, lo primero que vamos a observar es el aspecto, vamos a informar si no tiene turbidez, transparente, pero si tiene turbidez, vamos a informar ligera, turbidez o líquido turbio, si ya tiene una marcada turbidez. ¿Por qué puede estar el líquido turbio? Eso es la primera orientación que nos vamos a tener de que es patológico. Puede estar turbio por, lo más común, presencia de gérmenes, presencia de bacterias, por aumento de leucocitos, ¿no?, en los procesos infecciosos o inflamatorios. Como vemos acá tenemos un líquido turbio. ¿Qué más le puede otorgar turbidez al líquido? La presencia de hematíes, lo cual va a estar asociado o puede llegar a estar asociado, dependiendo de la cantidad de hematíes, a un color rojo. ¿Qué más le puede dar turbidez? Presencia de proteínas aumentadas. El líquido cefalorraquídeo presenta una concentración de proteínas, pero cuando están aumentadas, también le genera turbidez. Y además las proteínas, cuando están elevadas, le dan un ligero color amarillento, que es lo que se conoce como xantocromía. Un líquido cefalorraquídeo amarillento decimos que es un líquido xantocrómico. Y cuando hay embolismo graso, bueno, también puede haber presencia de lípidos, pero no es lo más común. Lo más común es que la turbidez esté dada por aumento de gérmenes, por aumento de leucocitos, por aumento de hematíes o por aumento de las proteínas. Todas estas células aumentadas en el líquido están asociadas a un proceso patológico. Entonces ya la presencia de turbidez nos está indicando que algo le está pasando al paciente. ¿Qué más podemos observar? Si hay coágulo de fibrina o no. Nosotros cuando dejamos el líquido en el tubo, lo colocamos en el tubo de vidrio, puede formarse un coágulo. Ese coágulo es importante informar si nosotros lo observamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos coágulo, que se forma un coágulo de fibrina, es porque durante la toma del líquido que ha realizado el médico, muy posiblemente el médico ha tocado algún capilar y ha entrado sangre desde el compartimiento vascular a la jeringa. Entonces, tenemos una contaminación del líquido y eso es lo que se conoce como una punción traumática. Cuando tenemos un color rojizo y además hay coágulo, eso es muy sugestivo de punción traumática. Ahora, si tenemos un color rojizo en el líquido y está turbio, pero no hay coágulo, eso es muy sugestivo de que esos hematíes no vienen desde el compartimento vascular por una contaminación durante la toma de la muestra, sino que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces, en las hemorragias subaracnoideas, que los líquidos son turbios y tienen color rojizo, no hay formación de coágulos, porque el fibrinógeno no pasa al líquido. El fibrinógeno está siendo consumido por el sistema hemostático frente a esa hemorragia que está desarrollando el paciente. En una punción traumática sí tenemos presencia de fibrinógeno y que después en el tubo se puede producir la formación del coágulo. Entonces, nosotros vamos a informar el aspecto, según lo veamos, y podemos informar. Si hay coágulo, ponemos presente. Si no vemos coágulo, ponemos ausente. Ese informar si vemos o no vemos el coágulo es muy importante cuando tenemos líquidos de color rojizo para poder diferenciar. Y lo otro que vamos a informar es el color del líquido. Un líquido normal, ya dijimos que es incoloro. Y cuando tenemos un líquido incoloro, eso se informa como cristal de roca. Cualquier otro color nos está evidenciando que hay algún proceso patológico. Un color rojizo nos
nos pone en evidencia que hay hematíes, que pueden venir por una hemorragia subaracnoidea o por una punción traumática. Se puede ver las dos cosas. Y vamos a ver que vamos a poder diferenciar eso. Un color amarillento o amarillo lo vamos a informar como xantocromía. Y ese color amarillento ya dijimos que puede estar otorgado por aumento de proteínas en el líquido o también por la presencia de bilirrubina. Entonces, al líquido amarillo no lo vamos a informar amarillo o amarillento. Vamos a decir color xantocrómico. ¿No? Cuando tenemos una gran activación de los neutrófilos por un proceso infeccioso muy agudo, muy exacerbado, podemos llegar a tener un líquido que es de un color algo verdoso, y eso se debe a la liberación del contenido de los gránulos de los neutrófilos y aparición de la amiloperoxidasa en el líquido. Eso le da ese color verdoso. Y por último, otro color que también podemos observar es un color blanquecino. Se le vamos a informar color blanco o blanquecino según la intensidad, y generalmente esto se debe a cuando hay aumento de leucocitos en el líquido o cuando hay presencia de bacterias. Entonces, lo vamos a mirar en una primera instancia y vamos a informar el aspecto del líquido, presencia o no de coágulos, muy importante cuando es rojizo, y el color. ¿Cuándo lo vemos? Si es incoloro, cristal de roca. Si es amarillo, xantocrómico. Y si no, el color que le veamos. Rojo, rojizo, blanco, según el color que lo observemos. Muy importante, cuando tenemos un líquido color rojo, poder diferenciar si es una punción traumática o si es una hemorragia subaracnoidea. No solo para informarle al médico, sino también para tener ciertas consideraciones cuando nosotros vamos a informar algunas determinaciones que hacemos en el líquido. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una hemorragia subaracnoidea? Cuando nosotros tenemos una hemorragia, los hematíes pasan al líquido y en el líquido se mantienen intactos entre 4 a 6 horas. Pasadas las 6 horas que están en el líquido, se van a empezar a hemolizar. Y a las 12 horas ya va a aparecer la bilirrubina por el catabolismo de la hemoglobina. Entonces ese líquido se va a volver amarillento y va a empezar a aparecer la xantocromía en el líquido. Esto lo vamos a ver si los hematíes han estado mínimamente 12 horas en el líquido cefalorraquídeo y qué es lo que sucede en los pacientes con hemorragias subaracnoideas. Si nosotros tenemos un líquido rojizo y que ese color rojizo está dado por una punción traumática, los hematíes, obviamente, están hace 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que le tardó al médico en tomar la muestra, y obviamente van a estar intactos. Entonces, no va a haber presencia de bilirrubina en una punción traumática. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio para poder diferenciar? Lo primero es que vamos a observar los 3 tubos, ¿sí? Idealmente pudimos dividir el líquido en 3 tubos. Vamos a observar los 3 y vamos a ver que si es una punción traumática, la coloración rojiza es desigual. En el túbulo 1 es más intensa, en el tubo 2 es mucho menor y en el 3 es mínima o casi ya no hay. Eso es característico de una punción traumática, porque generalmente es cuando el médico va sacando, la aguja puede tocar algún capilar y ahí se puede producir la contaminación. Entonces la sangre queda cerca de la salida de la jeringa. Entonces en el primer tubo cae toda la sangre, después ya tenemos líquido que tiene menor contenido de sangre. Los pacientes con hemorragias subaracnoideas, en los 3 tubos, el aspecto y el color va a ser exactamente igual.
¿Qué otra cosa? Ya dijimos, los coágulos. En la punción traumática vamos a ver que se puede formar un coágulo. En la hemorragia no hay formación de coágulos. ¿Y qué podemos hacer también? Tomar una pequeña alícuota de líquido y centrifugarla. Lo vamos a centrifugar a bajas revoluciones, entre 1000 y 2000, 5 minutos. Y vamos a sacar ese líquido post-centrifugado. Después que lo centrifuguemos, vamos a ver que en el fondo del tubo van a quedar los hematíes y vamos a observar el sobrenadante. Si es una punción traumática, los hematíes no han tenido tiempo de lisarse, por lo tanto, están intactos y el líquido, el sobrenadante, me va a quedar incoloro, transparente. Mientras que si es una hemorragia subaracnoidea, cuando yo observo el sobrenadante, ya hay bilirrubina, entonces va a ser amarillento y el líquido o el sobrenadante va a ser santo crónico. Es por eso que es muy importante que cuando tengas o a ustedes les llegue un líquido y tiene color rojizo, vamos a informar color, se informa color precentrifugado, rojo o rojizo o lo que ustedes observen. La intensidad o ligeramente rojo, la intensidad que ustedes observen. Y después informar color post-centrifugado. Si nosotros colocamos, vemos que es incoloro, vamos a informar así, incoloro. Por lo tanto, ya estamos diciéndole al médico que ese color rojizo ha sido de una punción traumática. Mientras que si lo vemos amarillento, vamos a informar color postcentrifugado, santo crónico. Entonces ya estamos evidenciando que ese paciente, o estamos informando que ese paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces es muy importante eso en los líquidos que tienen sangre, contenido de sangre, vienen con sangre, hacer la diferenciación. Y lo hacemos con eso, con la informando si hay o no coágulos e informando el color pre y postcentrifugado. Y como complemento se podría hacer, si se quiere, en el laboratorio una curva espectral en donde vamos a leer la absorbancia del líquido entre 300 y 530 nanómetros. Y si es una punción traumática, vamos a ver que la absorbancia, a medida que vamos aumentando en las landas, la absorbancia del líquido no se modifica. Ahora, si es una hemorragia subaracnoidea, vamos a tener que hay un pico de absorbancia a los 415, que corresponde a la absorbancia de la hemoglobina, que se ha liberado por la lisis de los glóbulos rojos, y un segundo pico a los 450, que es la presencia de bilirrubina, que es ya el metabolito de la hemoglobina. Entonces, esto también se podría hacer, pero informando el coágulo y el color pre y postcentrifugado, podemos diferenciar una punción traumática de una hemorragia subaracnoidea. Eso es muy importante que lo hagan cuando tengan los líquidos de color rojo o sanguinolentos. Después que nosotros informamos el aspecto, el color y la presencia o no de coágulos, debemos hacer el recuento de leucocitos y también hacer el recuento diferencial de los leucocitos. Esta es una de las determinaciones que primero tenemos que hacer, porque si nosotros dejamos pasar el tiempo, se ha comprobado que a las 2 horas de dejar el líquido a temperatura ambiente, se me han lisado el 40% de los leucocitos. Por lo tanto, es una de las primeras determinaciones, hacer el recuento y prepararse para hacer el recuento diferencial. ¿Dónde vamos a hacer el recuento de leucocitos? Vamos a utilizar la cámara de Neubauer, porque los líquidos cefalorraquídeos en general tienen pocas células. Entonces vamos a colocarle el cubrecámara, vamos a cargar la cámara con el líquido cefalorraquídeo y vamos a contar en los 9 cuadrantes de la cámara. Vamos a contar la totalidad de leucocitos. Y sabiendo que el volumen de la cámara es de 0,9 milímetros cúbicos, lo vamos a referir a 1 milímetro cúbico.
¿Cuáles son los valores de referencia? En los recién nacidos se considera normal hasta 20 o 30 leucocitos por milímetro cúbico. En los niños, hasta 5 leucocitos por milímetro cúbico. Y en los adultos, adolescentes hasta los adultos mayores, hasta 10 leucocitos por milímetro cúbico. Cualquier valor por arriba de estos límites se define como pleocitosis. Pleocitosis, vamos a decir que un paciente de pleocitosis tiene pleocitosis, y al decir que tiene pleocitosis estamos diciendo que su número de leucocitos se encuentra por arriba del valor esperado o el valor de referencia. ¿Qué tenemos que hacer con este recuento? Hay que tener en cuenta si ese líquido que me llegó tiene contaminación de sangre. O sea, si ha sufrido el ingreso de sangre por una punción traumática. Si nosotros tenemos una punción traumática, tenemos leucocitos del líquido más los leucocitos que vinieron de la sangre. Entonces hay que hacer la corrección. ¿Y cómo se hace la corrección? En base a los hematíes. Lo que se hace es hacer el recuento de hematíes, podemos pasar el líquido por el autoanalizador, y cada 700 hematíes vamos a restar un leucocito a ese recuento que nosotros hicimos. Por lo tanto, diferenciar un líquido rojizo, si es por una hemorragia o una punción traumática, no solo es importante para el médico, sino que es importante para cuando nosotros hacemos el informe. Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de muestra no podemos decir está contaminada, traigo una nueva muestra. El líquido que trae el médico lo tenemos que analizar esté como esté. Y el mayor problema de contaminación es eso, la contaminación con sangre durante la toma. Entonces, cuando nosotros evidenciamos la punción traumática, ese recuento que nosotros realizamos, tenemos que hacerle la corrección. Cada 700 hematíes le restamos un leucocito. ¿Qué más podemos hacer? Que los leucocitos estén muy aumentados y no podamos hacer el recuento debidamente en la cámara. Entonces, en ese caso, podemos diluir el líquido. Lo podemos diluir con solución fisiológica, de acuerdo al que necesitemos. Podemos hacer una dilución 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, de acuerdo a el número de leucocitos que nosotros vemos en una primera observación. Si vemos que hay muchos, los podemos diluir. Obviamente siempre teniendo en cuenta esa dilución para cuando hagamos el cálculo del recuento final. Y si hay hematíes, porque el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea o hay hematíes por la punción traumática que nos dificultan el recuento, podemos hacer la dilución del líquido, pero con el líquido de Turco. Tomamos una alícuota del líquido, también podemos hacer una dilución 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, lo que haga falta, lo diluimos con el líquido de Turco, ahí vamos a embolizar los hematíes y hacemos el recuento en la cámara. Entonces, los líquidos generalmente se cuentan en la cámara de Neubauer. Después de hacer este recuento diferencial, que lo tenemos que hacer rápidamente, el recuento leucocitario, vamos a hacer el recuento diferencial. Para eso, lo que vamos a hacer es tomar una alícuota del líquido, lo vamos a centrifugar a bajas revoluciones, 5 minutos, entre 1000 y 2000 revoluciones, y lo que vamos a obtener es que en el sedimento se me van a concentrar todas las células y el sobrenadante me va a quedar limpio. El sobrenadante lo voy a separar y lo voy a guardar en un tubo, y ese sedimento, semejante a lo que hacemos en orina, lo vamos a resuspender suavemente para no romper las células.
vamos a tomar una gota, lo vamos a colocar sobre un porta y con una varilla vamos a expandir esa gota una extensión lo más grande posible que abarque aproximadamente, lo vamos a extender, aproximadamente 2/3 del portaobjeto. Lo vamos a dejar secar y después cuando está seco lo vamos a colorear con Maï Grunwald Giemsa, igual que en sangre. Y luego vamos a ir al microscopio y vamos a ir diferenciando el tipo de leucocitos que están presentes en ese líquido. Lo mismo que hacemos con sangre periférica, lo vamos a hacer en el líquido. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que en el líquido no se ven las células de igual que la sangre, porque el líquido cefalorraquídeo tiene una composición diferente al plasma. Por lo tanto, a veces es un poquito más difícil observar las células, pero las van a poder diferenciar bien por la morfología. ¿Qué es lo que se espera? En un líquido cefalorraquídeo normal, a diferencia de sangre que prevalecen los polimorfonucleares, en el líquido cefalorraquídeo tienen que prevalecer los leucocitos mononucleares, los linfocitos y los monocitos. Y en muy pequeño porcentaje tienen que estar presentes los neutrófilos. En los recién nacidos, la población que prevalecen son los monocitos. Se pueden encontrar entre un 50 a un 90%. Le siguen los linfocitos, que pueden estar entre un 5 y un 35%. Y por último, los neutrófilos, que pueden estar presentes hasta un 8%. Los neutrófilos no deben superar el 8% en los recién nacidos. En los niños y en los adultos es diferente. La población que prevalecen son los linfocitos. Se pueden encontrar entre un 70 hasta un 90%, los monocitos entre un 6 hasta un 30%, y los neutrófilos no deben superar el 4%, o sea, hasta 4%. Esta es la proporción o la distribución en porcentaje de un líquido normal para los recién nacidos y para los niños y para los adultos. Siempre deben prevalecer los mononucleares. El recuento diferencial se hace importante cuando nosotros tenemos pleocitosis, porque después de hacer el recuento y evidenciar que están aumentadas los leucocitos, tenemos que saber cuál es la población que está aumentada, porque eso nos va a ir orientando hacia el proceso patológico que está sufriendo el paciente. Igual, si el número de leucocitos me da dentro de los valores esperables, por ejemplo, en un adulto me da 8, y eso es normal, igual hay que hacer el recuento diferencial e informar. ¿Y qué vamos a informar? Las células que veamos. Si vemos solo linfocitos y monocitos, informamos las células que vemos, ¿no? Nada más. En porcentaje, obviamente, la suma de las poblaciones tienen que llegar a 100. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que evidenciar la población que está aumentada. Si nosotros vemos que están aumentados los neutrófilos, o sea, se encuentran por arriba del 8% en el recién nacido o por arriba del 4% en un niño o en un adulto, eso es muy sugestivo de una meningitis bacteriana, que son los procesos más comunes por los cuales el médico les va a solicitar el análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo más se puede observar un aumento de neutrófilos? En el inicio de las meningitis virales. Y también vamos a ver aumentados los neutrófilos en las hemorragias. Cuando tenemos hemorragias subaracnoideas, aparte de que ya hemos evidenciado por el coágulo, por el color centrocrómico, por centrifugación, cuando hacemos el recuento diferencial vemos los neutrófilos. Esos neutrófilos son del producto de la hemorragia. Entonces, son las tres situaciones: meningitis bacteriana, que es lo más común, el inicio de una meningitis vírica, o cuando tenemos el paciente con una hemorragia
cerebral. Podemos tener pleocitosis por linfocitos, sí, cuando en las meningitis víricas, cuando ya se ha desarrollado más tiempo, desaparecen los neutrófilos, aparecen los linfocitos. En las meningitis tuberculosas, en la neurosífilis y también en algunos procesos desbilizantes como es la esclerosis múltiple. ¿Cómo vamos a diferenciar? Básicamente en estos tres, las meningitis víricas, la tuberculosa y la neurosífilis, los linfocitos que aparecen son linfocitos reactivos. Entonces, cuando nosotros hagamos el recuento, tenemos que diferenciar que no son los linfocitos comunes, sino que son linfocitos reactivos. Linfocitos que están activos, que pueden ser lo más común por un virus. Eso es la etiología más común, la más esperable. Por lo tanto, tenemos que hacer la diferenciación. Formar monocitos, los linfocitos normales y los linfocitos reactivos. Estos linfocitos reactivos ya dijimos que la morfología es diferente, tenemos que el núcleo, la cromatina es heterogénea, vamos a ver que los grumos de cromatina están separados, por eso vemos algunos espacios más en blanco, con grumos de cromatina condensada. El citoplasma es basófilo, bien basófilo, mucho más intensa que un linfocito común. Y podemos observar en algunos el halo perinuclear, que es que la basofilia es mucho menos intensa alrededor del núcleo. Entonces así los podemos diferenciar. Situaciones más raras. Pleocitosis por eosinófilos en algunos procesos inflamatorios sistémicos o cuando tenemos alguna meningitis de origen fúngica, pero no son tan comunes. Y por último, podemos tener un aumento de células, pero por presencia de células neoplásicas, en donde nosotros las vamos a poder diferenciar cuando hagamos la observación macroscópica. Y que esas células neoplásicas se pueden dar por un tumor primario, que esas células han invadido y han ingresado al líquido, o cuando tenemos metástasis o infiltración, como ya vimos que algunas leucemias pueden producir infiltración a nivel del sistema nervioso. Esas células, esos blastos, aparecen en el líquido y nosotros los vamos a poder observar. Si los observamos, los tenemos que informar. Entonces, es muy importante no solo hacer el recuento, sino también el recuento total de leucocitos, sino también hacer el recuento diferencial, porque nos va orientando hacia la etiología. Lo otro que debemos hacer es el análisis químico. En el análisis químico, básicamente, a todo líquido lo tenemos que hacer obligatoriamente la cuantificación de glucosa y la cuantificación de proteínas totales. Se pueden hacer otras pruebas, que ya las vamos a ver también, pero como mínimo, en cuanto a lo que es la química, siempre debemos informar glucosa y proteínas. La glucosa que está presente en el líquido proviene de la sangre. Ingresa al líquido a través de un transporte activo y a través de difusión por diferencia de gradiente de concentración entre el plasma y el líquido cefalorraquídeo. La glucosa es muy importante porque es el único nutriente que puede catabolizar el sistema nervioso central en las condiciones normales para obtener energía. Entonces, la glucosa debe mantenerse siempre la concentración en el líquido para el aporte de las células del sistema nervioso central. La concentración de glucosa en el líquido se denomina glucosaquia y representa al 60% de la glucemia. O sea que la glucosaquia en un individuo no sano se puede encontrar entre 50 a 70 miligramos por decilitro. Y en neonatos, a veces lo que se hace es, en vez de informar la concentración de glucosa en líquido, o sea, la glucosaquia, es informar el cociente, que es
hacer la relación entre la glucoyaquia sobre la glucemia. Y ese cociente, esa relación, tiene que estar entre 0,4 y 2,5. ¿no? En los adultos también se puede hacer la misma relación con los niños. Hacer la glucoyaquia sobre la glucemia. Y también tiene que estar por arriba de 0,4. ¿Cuándo podemos tener alterada la glucoyaquia? Podemos tener hiperglucoyaquia, aumento de la glucosa en el líquido, en pacientes que tienen hiperglucemia. Por ejemplo, un paciente diabético descompensado. Al tener hiperglucemia, hay mayor paso de glucosa en líquido, la glucoyaquia está aumentada. Ahora, en el caso de las patologías del sistema nervioso, lo más importante es evidenciar si hay hipoglucoyaquia. Entonces, ¿cuándo va a haber hipoglucoyaquia? Cuando tenemos meningitis bacterianas. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen la glucosa del líquido. Entonces, la glucosa que llega al líquido no solo ingresa a las células del sistema nervioso, sino que también es consumida por las bacterias y también es consumida por los neutrófilos que llegan a la zona de infección. Entonces, hay una disminución de la glucoyaquia. Nosotros lo que podemos hacer es informar la concentración de glucoyaquia en miligramos por decilitro y además informar la relación glucoyaquia-glucemia. Porque la glucemia en estos pacientes puede ser que haya hecho una hiperglucemia o haya comido el paciente y entró con síntomas, ingresó a la guardia, se le hizo la punción de líquido y podemos tener una glucosa de 68 en el líquido, una glucoyaquia de 68 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo sabemos? Lo que se hace es no solo informar la glucoyaquia, sino también informar la relación glucoyaquia sobre la glucemia del paciente. Y si ese cociente me da menor a 0,4, quiere decir que la concentración de glucosa en líquido está muy disminuida con respecto a lo que sería normal. Entonces, podemos decir que hay una hipoglucoyaquia. Entonces, podemos informar la concentración, pero también se puede informar esta relación de glucoyaquia en relación a la glucemia, como para tener un parámetro más certero, ¿no? También, si en el caso de que el laboratorio tenga, para medir el lactato, se puede informar el lactato. No es obligatorio, si lo tenemos lo podemos medir. El lactato lo mide en el aparato de gases, se mide por electrodo ion selectivo, el mismo aparato que utilizamos para medir los gases sanguíneos, mide el lactato, tanto en sangre como en líquido, y en el líquido el valor va de 1 a 3 milimoles por litro. La diferencia que tiene el lactato es que es independiente del lactato del plasma. Por lo tanto, un aumento en el lactato del líquido me está reflejando un aumento del metabolismo celular por hipoxia, como por ejemplo sucede en los pacientes que tienen un infarto, un accidente cerebrovascular, que están desarrollando edema, que han tenido traumatismo, pero también me puede evidenciar que hay un aumento del consumo de la glucosa por las bacterias. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con infarto, con edema o con algún traumatismo, generalmente la glucoyaquia está normal, el lactato está aumentado. Me está evidenciando un proceso en donde hay hipoxia. Mientras que en una meningitis bacteriana, ¿qué vamos a tener? Glucoyaquia disminuida y lactato aumentado. Entonces, me está evidenciando consumo de glucosa con formación de lactato. Lo más común es que sea, o lo más probable es que sea una meningitis bacteriana. La otra determinación que sí o sí tenemos que hacer son las proteínas. Las proteínas que están presentes en el líquido provienen un 80% del plasma. Y esas proteínas que pasan al líquido van a depender básicamente y fundamentalmente del estado funcional de la barrera hematoencefálica.
que la ballena pueda cumplir esa selectividad para permitir el paso o no de determinadas proteínas. Obviamente también de las características físico-químicas de las proteínas para que las proteínas puedan atravesar la barrera hematoencefálica, y por último de la concentración en que se encuentran en el plasma. Pero hay un 20% de las proteínas que están contenidas en el líquido que son de síntesis por las células del sistema nervioso. ¿Y qué es lo que se denomina síntesis intratecal? Entonces, el 80% provienen del plasma, pero el 20% de las proteínas en el líquido son de síntesis intratecal. ¿Cuál es la concentración de las proteínas en un paciente sano? Va entre 15 a 45 miligramos por decilitro. Y la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se denomina proteínorraquia. Entonces, cuando hablamos de glucosa y de proteínas en el líquido, hablamos de glucorraquia y hablamos de proteinorraquia, ¿no? Son términos para diferenciar glucemia o la concentración de proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son las proteínas que están en el líquido? En primera instancia, la que está en mayor proporción es la albúmina. Que la albúmina, ya sabemos, es de síntesis hepática, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al líquido. Por lo tanto, la albúmina es un marcador, no solo del intercambio entre el líquido y el plasma, sino también de la integridad y funcionalidad de la barrera hematoencefálica. En segunda instancia, pero en mucho menor proporción, le sigue la prealbúmina. La prealbúmina ingresa desde el plasma, pero también hay síntesis intratecal a nivel de los plexos coroideos ventriculares. En tercer lugar está la transferrina, que la transferrina también viene del suero y viene del líquido, también es sintetizada a nivel de intratecal y llega al líquido cefalorraquídeo. Hay diferencias. La transferrina que viene del suero es una transferrina que tiene o que está tetracializada. Mientras que la proteína, que es la transferrina, que es de síntesis intratecal, hay un 15 a un 20% que se encuentra descializada, ¿no? Son diferencias estructurales, nada más, pero son diferentes, la que viene del suelo y la que es sintetizada a nivel local. Y por último tenemos las inmunoglobulinas, que la principal es la inmunoglobulina G. Es la más abundante dentro de las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, que proviene del plasma, pero también se sintetizan pequeñas concentraciones a nivel intratecal. El aumento de las inmunoglobulinas generalmente se asocia a un aumento de inmunoglobulinas en suero, o porque está alterada la barrera hematoencefálica, porque proviene del plasma, o porque hay un aumento de síntesis local. Mientras que si aumenta la albúmina, esto nos está hablando que hay un mayor intercambio desde el plasma hacia el líquido. Por lo tanto, nos está hablando de una alteración en la integridad de la barrera hematoencefálica. De ahí la importancia de la cuantificación de las proteínas. Primero, la cuantificación total y después poder diferenciar o poder cuantificar la albúmina y poder cuantificar las inmunoglobulinas, lo cual nos va a dar idea de cuál es el origen cuando nosotros tenemos un aumento de la proteinorraquia. Si se puede deber a una afección de la barrera hematoencefálica o si se puede deber a un aumento de la síntesis local. Cuando nosotros cuantificamos proteínas en líquido cefalorraquídeo, también se lo debe hacer de forma rápida,
porque también se pueden degradar. Entonces, al líquido nosotros debemos conocer. Cuando llega, rápidamente lo observamos. Lo primero que tenemos que hacer es el recuento, cargar la cámara para hacer el recuento leucocitario y hacer la determinación de las proteínas. La técnica que vamos a utilizar es la misma que utilizamos para la cuantificación de proteínas en orina, ¿no? Y si nosotros tenemos un líquido rojizo y ya hemos determinado por la centrifugación, por la presencia o no del coágulo, que es una punción traumática, a la concentración de proteínas que nosotros cuantifiquemos también debemos hacerle una corrección. Por cada 1000 hematíes tenemos que restarle 1 miligramo, siempre y cuando estemos en presencia de una punción traumática. Si no, se informa. Si es una hemorragia subaracnoidea, tenemos que informar cómo la concentración nos dé. Si es una punción traumática, hacemos la corrección solamente en punción traumática. Por eso, al líquido lo podemos pasar por el autoanalizador para saber cuántos hematíes tiene en el caso de que hayamos evidenciado una punción traumática para hacer la corrección del recuento celular y de la proteinurraquia. Siempre eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué pueden aumentar las proteínas en el líquido? Porque está aumentado el paso de las proteínas. En una hemorragia subaracnoidea, en una hemorragia cerebral, por eso acá es importante informar tal cual nos da el resultado cuando el paciente tiene una hemorragia, para saber cuántas proteínas están pasando. Generalmente los valores no son tan elevados, pueden ir hasta 1,5 gramos por litro de proteínas. Cuando tenemos alterada la barrera hematoencefálica, como son en los meningitis, tanto de origen bacteriano como de origen viral, también hay un aumento de proteínas, pero porque hay daño en la barrera hematoencefálica. Entonces está fallando esa selectividad. O porque tenemos una obstrucción, como ocurre cuando hay tumores a nivel espinal. Estos tumores lo que van haciendo al crecer es una compresión y obstruyen la eliminación del líquido. Entonces el líquido se va formando, pero no se elimina. Entonces se produce un gran aumento de proteínas que puede llegar hasta los 20 gramos por litro. Entonces eso es lo que se conoce como síndrome de Freund. El síndrome de Freund aparece o se lo define así en la clínica cuando un paciente tiene un tumor cerebral y está obstruyendo la circulación del líquido, y eso lleva a un gran aumento de las proteínas. Por eso también en estos pacientes es muy importante la cuantificación de las proteínas. La otra causa es por un aumento de la síntesis intratecal, aumento de la síntesis de las proteínas locales, como puede ocurrir en la esclerosis múltiple o en la neurosífilis. También hay un aumento principalmente de las globulinas. O por combinación de ambas. ¿Qué es lo que se ve en la meningitis tuberculosa? Está alterada la barrera hematoencefálica, pero también está aumentada la síntesis local. Entonces, hay un aumento, fíjense que la meningitis tuberculosa puede cursar hasta con 3 gramos por litro. Es la sumatoria de los dos mecanismos. Entonces, importante cuantificarlas, pero también podemos evidenciar, por ejemplo, si están aumentadas las globulinas o si está aumentada la albúmina, las inmunoglobulinas, o si está aumentada la albúmina, lo cual nos va a ir orientando. Existen métodos que son viejitos, que son los métodos cualitativos, que permiten de forma rápida evidenciar cuando nosotros tenemos un aumento de las proteínas, si se debe a un aumento de las globulinas, principalmente un aumento de las inmunoglobulinas, que se puede deber por lesión de la barrera hematoencefálica o por aumento de la síntesis intratecal. Pero por lo menos estas pruebas nos permiten evidenciar si las globulinas están aumentadas.
Estos métodos son cualitativos, hay 3, PANDI, Ross-Young y Nonen-Appel, en donde lo que utilizan son reactivos que producen la precipitación selectiva de las globulinas. Entonces, cuando están aumentadas en el líquido, cuando nosotros le agregamos estos reactivos precipitantes, se genera turbidez. En la reacción del PANDI, por ejemplo, se coloca líquido cefalorraquídeo, le agregamos el reactivo de PANDI, y lo que vamos a ver es que en todo el tubo, si las globulinas están aumentadas, aparece esa turbidez, ese precipitado. En la reacción de Nonen-Appel, lo que hacemos es agregar el reactivo por la pared del tubo. Hay que agregarlo suavemente, despacito, no hay que agitar. ¿Y qué vamos a ir viendo? Que a medida que el reactivo va tomando contacto con el líquido, si están aumentadas las globulinas, se va a ir formando un anillo a la vuelta sobre el líquido de precipitado. Entonces eso se informa como positivo. Eso se utilizaba antes y ahora, bueno, se puede utilizar en el caso de que no tengamos ningún otro método como para poder evidenciar el aumento de la albúmina o de las inmunoglobulinas. Pero para poder evidenciar cuál fracción está aumentada, lo que se utiliza es la electroforesis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es concentrar, porque obviamente las proteínas en el líquido no es la misma, la concentración es en miligramos por decilitro, en el plasma tenemos gramos, ¿no?, por decilitro. Entonces vamos a concentrar, vamos a sembrar y a realizar la electroforesis del líquido cefalorraquídeo y del suero del paciente. Lo mismo que hacíamos para la orina. El suero del paciente siempre nos va a tener como el control para poder identificar las diferentes bandas. Y después eso se puede cuantificar. ¿Para qué hacemos esto? Para poder hacer los índices, las relaciones entre las proteínas del líquido cefalorraquídeo y el suero, que me va a poder a mí, o permiten diferenciar si ese aumento de proteínas se debe a una alteración de la barrera hematoencefálica, como vemos en las meningitis, o un aumento de la síntesis intratecal, como vemos, por ejemplo, en las enfermedades desmielinizantes y en la neurosífilis. Para eso vamos a calcular dos índices, el índice de albúmina y el índice de inmunoglobulina. Para calcular el índice de albúmina, vamos a necesitar cuantificar la albúmina en el líquido cefalorraquídeo, que lo podemos hacer a través de la electroforesis o a través de otra técnica que me cuantifique específicamente la albúmina, pero para calcular este índice vamos a expresar la albúmina del líquido cefalorraquídeo en miligramos por decilitro. Y esta albúmina la vamos a dividir sobre la albúmina en suero del paciente, que también la vamos a tener que cuantificar. Pero acá la vamos a expresar en gramos por decilitro. Y vamos a hacer la relación. El valor de corte es el valor de 9. Acá no importan las unidades. Lo que importa es el número que me dé esta relación. Si el valor es menor a 9, me está indicando que la barrera hematoencefálica está intacta. Entonces, el aumento de las proteínas no se debe a una lesión o alteración de la barrera hematoencefálica. Si este valor es mayor a 9, entonces este índice de albúmina que me está diciendo que la lesión o el aumento de las proteínas se debe a una lesión de la barrera hematoencefálica. Lo más probable, una meningitis bacteriana o una meningitis viral. El otro índice que se puede calcular es el índice de inmunoglobulina G, que acá la cuenta es un poco más complicada. Lo que vamos a hacer es
tenemos que cuantificar la inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo y en el suero del paciente. En el líquido lo vamos a expresar en miligramos por decilitro y en el suero en gramos por decilitro. Y esta relación la vamos a dividir en la albúmina en el líquido cefalorraquídeo, expresada en miligramos por decilitro, sobre la albúmina en el suero del paciente en gramos por decilitro. O sea que vamos a hacer una relación de la inmunoglobulina en líquido y en suero, y ese valor que me dé lo vamos a dividir en la relación de la albúmina en líquido y en suero, que es este valor que obtengamos acá. Y ese valor vamos a tener como valor de corte 0,7. Si ese valor de corte es mayor a 0,7, me está indicando que hay una producción de inmunoglobulinas dentro del sistema nervioso central. O sea, me está evidenciando síntesis intratecal. Entonces, con estos dos índices, nosotros podemos evidenciar a través de las proteínas y la cuantificación de la albúmina y de la inmunoglobulina G por qué están aumentadas las proteínas y dónde está el proceso. Si es por un proceso por aumento de síntesis intratecal o por un proceso que ha lesionado la barrera hematoencefálica. Entonces, nosotros de la combinación de todos estos datos o de todas estas determinaciones que hacemos a nivel del líquido cefalorraquídeo, podemos llegar al diagnóstico de la etiología. Aspecto y color siempre debemos informar. Recuento de leucocitos y recuento diferencial siempre. Y proteinorraquia y glucorraquia. Si no tenemos los índices, bueno, no importa. Pero sí siempre debemos cuantificar estos valores. El color, el aspecto, si hay coágulo o no, recuento celular, recuento diferencial, proteínas y glucosa en el líquido. Es lo mínimo que siempre deben saber que tienen que informar en un líquido cefalorraquídeo. Y es lo que nos va a permitir llegar al diagnóstico. Porque en una meningitis bacteriana, ¿qué vamos a ver? Aspecto turbio, color blanquecino, porque hay gérmenes y leucocitos, vamos a tener pleocitosis, vamos a tener proteínas aumentadas, porque hay lesión de la barrera hematoencefálica, y vamos a tener una glucorraquia disminuida. En el recuento diferencial, ¿qué vamos a ver? Prevalencia de neutrófilos. Seguro es una meningitis bacteriana. ¿Qué vemos en una meningitis vírica? También podemos llegar a ver turbidez, un color ligeramente blanquecino. Vamos a evidenciar también una pleocitosis. Las proteínas también van a estar aumentadas, pero acá, a diferencia de la meningitis bacteriana, los virus no consumen glucosa, por lo tanto la glucorraquia va a estar normal. Y cuando hagamos el recuento diferencial, siempre tener en cuenta que al inicio del proceso viral podemos tener predominio de neutrófilos, pero pasadas las 36 horas ya van a empezar a aparecer los linfocitos con presencia de linfocitos reactivos. En la meningitis tuberculosa, generalmente el aspecto es claro, es ligeramente turbio, también vamos a tener aumento de leucocitos, aumento de proteínas, y acá también vamos a tener disminución de la glucorraquia. Pero ¿qué vamos a ver en el recuento diferencial celular? Linfocitos, a diferencia de la bacteriana que vamos a ver neutrófilos. En la meningitis fúngica también una ligera turbidez, puede ser de aspecto blanquecino, las células aumentadas, la proteína aumentada. Acá también vamos a ver disminuida la glucorraquia, pero ¿qué nos va a diferenciar? Que acá podemos ver neutrófilos y aparición de eosinófilos.
Y por último, la hemorragia subaracnoidea, vamos a ver un color precentrifugado rojizo, un color postcentrifugado xantocrómico, aumento de la celularidad, porque hay paso de sangre desde el componente vascular, las proteínas están aumentadas, la glucosa también va a estar normal o puede estar aumentada porque estamos teniendo, el paciente está sufriendo una hemorragia, está ingresando sangre. Y en cuanto al recuento diferencial, puede ser variable. Todo va a depender de la cantidad de sangre que haya llegado al líquido. Pero generalmente lo que vamos a ver es un aumento de los neutrófilos, porque son los que más presentes están en la sangre, llegan al líquido, van a aumentar su presencia en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, con estas determinaciones, que son las determinaciones básicas que en cualquier laboratorio clínico debemos hacer a un líquido, podemos llegar a la etiología o al diagnóstico del paciente. Obviamente, en el caso de las meningitis, ¿cuál es el agente bacteriano? De eso se va a encargar el laboratorio de microbiología.